con mucho cariño les damos la bienvenida a esta interesante conferencia, una conferencia más que forma parte de esta serie de materiales que hemos preparado para compartir con ustedes. Esta nueva manera de poder estar cerca de todos ustedes, en la que hoy con mucho gusto estamos registrando más de 5,000 personas inscritas a esta conferencia, amigos de todo el país, gente en Europa, en España, que está presenciando esta interesante conferencia. Como lo platicábamos la ocasión anterior, en J. García López estamos muy preocupados por siempre llevar este tipo de conferencias que tienen como finalidad el ayudarnos y estar más preparados para enfrentar esos duelos, esas pérdidas, esos momentos complicados. Tenemos el gusto de tener nuevamente con nosotros a nuestra Master Coach experta en tanatología, María del Carmen Castro, que nos va a platicar sobre esta conferencia, El sentido del dolor. J. García López, preocupado por acercar material que nos ayude a tener una salud emocional, repito, para poder enfrentar estas situaciones. Gracias por estar conectados. María del Carmen, muy buenas tardes. Gracias, bienvenida. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes en este espacio. Muy agradecida y muy contenta, sobre todo por tener más espectadores que la vez pasada. Muy agradecida de verdad. Y con el corazón henchida de gozo por estar compartiendo con ustedes y a la vez tratando y pidiendo al Creador que me ilumine para que todo lo que diga el día de hoy sea de provecho para ti, para tu familia, y que estos momentos que posiblemente no sean los más agradables posibles de tu vida, encuentres un camino o encuentres alguna respuesta a esas grandes inquietudes que vas teniendo, como cuestionamientos de ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Yo que soy tan bueno, yo que he hecho tal o cual cosa. Y más hablando de este tema, que es el sentido del dolor. Hablar del sentido del dolor y del sufrimiento es muy fácil. Hablar de eso sí, sentirlo. Es una de las peores experiencias que puede llegar a experimentar el ser humano. Para esto, quiero marcar muy claro cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento, porque con frecuencia vamos realizando alguna afirmación con respecto a que algo es opcional, etcétera, etcétera. No necesariamente. Yo quiero hacer esta distinción entre dolor, entre tristeza y entre sufrimiento. El dolor es físico, es del cuerpo. El dolor duele el cuerpo. Y lo que hacemos cuando duele el cuerpo es restaurar, sanar y curar el cuerpo. Pero cuando esto ocurre y emerge el sufrimiento, también lo que tenemos que hacer es restaurar, sanar y curar el alma. Y son dos conceptos diferentes. Estoy consciente de que el sufrimiento ha sido un término elegido mucho por ciertas religiones, donde nos habla de algo como muy doloroso, muy, yo diría hasta dramático, y esto no nos agrada. Sin embargo, yo voy a manejar y voy a hablar del sufrimiento como lo maneja Viktor Frankl. Si alguien no sabe quién es Viktor Frankl, te haré un breve recuento. Viktor Frankl es el creador de la logoterapia. Él fue un neuropsiquiatra que vivió en campos de concentración. Él logró salir del campo de concentración de Auschwitz y mientras se encontraba en el campo de concentración, él escribió este libro del hombre en busca de sentido. Viktor Frankl pertenece a la tercera escuela vienesa de psicoterapia. La primera escuela vienesa de psicoterapia es por Freud, y Freud decía que el ser humano encontraba sentido a través del placer. Después viene Adler, y Adler dice, no, están equivocados. El ser humano encuentra sentido a su vida a través, o lo que le mueve, porque no hablaban tanto del sentido, hablaban de lo que los movía, o que lo que nos movía a actuar. Y Adler decía que lo que nos mueve a actuar es el poder.
Y viene la tercera escuela vienesa, cuyo representante es Viktor Frankl, y él dice, lo que mueve al ser humano es el sentido. De ahí la gran frase de que el que tiene un para qué y un por qué, fácilmente puede encontrar un cómo. De lo contrario va a ser muy difícil. Y tú que en este momento te encuentras atravesando por un desierto personal, por un proceso de duelo, donde seguramente no encuentras como la salida, has de decir, pero ¿qué sentido puede tener esto que me está ocurriendo si es algo tan doloroso? Por eso quise hacer esta distinción. El dolor físico, la tristeza a nivel psicoafectiva y el sufrimiento a nivel espiritual, para poderlo visualizar como lo maneja Viktor Frankl. Un sufrimiento sin sentido no vale la pena vivirlo. Como te decía al inicio, hablar de sufrimiento es fácil. El problema es experimentarlo. Es posible una de las peores experiencias por las que atraviesa el ser humano. Y hoy te voy a hablar de ello. Cuando escuchamos la palabra tanto dolor como sufrimiento, porque también experimentamos miedo al dolor físico. Y la novedad aquí es que el miedo genera miedo y le vamos teniendo miedo al miedo. ¿Cómo escuchas esto? Le vamos teniendo miedo al miedo, le vamos teniendo miedo al sufrimiento. No queremos enfrentar lo que viene. No queremos sufrir, no queremos experimentar dolor. Pero mientras más miedo tenemos, curiosamente, más sufrimiento experimentamos. Es como cuando tenemos hambre, pero si nosotros sabemos que llegando a casa tenemos una suculenta comida, no sufrimos. El problema está cuando nosotros sabemos que por varios días no vamos a tener que comer. Y eso me produce sufrimiento, a pesar de que es una experiencia física. Pero el saber que no voy a tener que comer me produce sufrimiento. Espero que esto vaya aclarando más la diferencia entre dolor y sufrimiento. Muchos dolores vamos teniendo, pero después del paso del tiempo puede llegar a convertirse en sufrimiento, sobre todo si sabemos que esto no tiene remedio. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad física, tendré que aprender a vivir con esa enfermedad. Lo mismo ocurre con la muerte. Si ha muerto un ser querido, tendré que aprender a vivir con ese dolor y con ese sufrimiento. La ocasión pasada te hablaba de que un duelo es acomodar en tu corazón a ese ser amado o lo perdido de tal manera que ya no lastime. Y justamente es lo que tengo que hacer, aprender a vivir con ello, a caminar con ello. Uno de los grandes filósofos existencialistas, Nietzsche, nos decía que lo que no te mata, te fortalece. Estoy segura que muchos de los que nos están escuchando se están cuestionando o se han cuestionado qué sentido tiene este sufrimiento y este dolor que estoy viviendo por la ausencia de un ser querido, o si perdí mi trabajo, o lo que hayas perdido en esta pandemia o a lo largo de toda tu vida. Y uno de los sentidos del sufrimiento es el aprendizaje, es el fortalecerte. Posiblemente me estás escuchando, pues que no me fortalezca. Quizá en este momento no encuentres ningún sentido. Cuando yo estudié logoterapia con Viktor Frankl, o sea, todo lo que era la filosofía de Viktor Frankl, primero estudié tanatología y yo decía, ¿cómo le voy a decir a un ser querido que perdió un hijo, una pareja o un familiar querido que le encuentre un sentido a eso que le está pasando? Me va a recordar toda mi familia, ¿no? Y no de la mejor manera. Yo decía, ¿cómo le voy a hablar de ello? Y en Viktor Frankl no encontré la respuesta. La encontré en Elizabeth Lucas, que es una de las discípulas favoritas de Viktor Frankl. Y Elizabeth Lucas, en un libro que se llama En la tristeza pervive el amor, nos dice que el sentido del duelo es el duelo mismo. No procures encontrar, no busques un sentido si en este momento te encuentras o eres un doliente o estás teniendo una pérdida. Lo que te toca vivir en este momento es ese dolor y ese sufrimiento que estás experimentando por haber perdido a alguien o eso que ha sido tan importante para ti y que en este momento ya no está. Ese es uno de los sentidos que más trabajo cuesta. Por eso Frankl nos habla de los valores de actitud, porque para enfrentar una situación tan dolorosa, justamente lo que necesitamos
es la actitud ante lo que él denominó culpa, sufrimiento y muerte, que son situaciones que producen mucho dolor en la vida del ser humano. Y bueno, a lo largo de este tiempo voy a ir profundizando en estos aspectos que he querido irte nombrando de una manera genérica y procuro darte alguna que otra herramienta para que tú puedas ir encontrando un sentido a ese sufrimiento que posiblemente en este momento nada tenga sentido. Que digas, ¿de qué me hablan? Sí, esto es demasiado doloroso para mí. Sí, seguro. Pero si tú lo vives, si tú lo procesas, saldrás fortalecido y aprenderás. Otro gran autor, ¿no?, que les mencionaba también la sesión pasada, que es Humberto Maturana. Y él decía que hay varias maneras, bueno, dos maneras de aprender el ser humano. Una es cuando nosotros de manera voluntaria ingresamos en algún lugar, institución, etcétera, y decidimos estudiar. Pero ese es un conocimiento a nivel intelectual. Nosotros conocemos y aprendemos realmente a través del sufrimiento. Cuando el dolor nos interpela, cuando la vida nos interpela y te dice, ahí te va esto y a ver qué haces con ello. Y es cuando, si es que crees en un creador, alzas los ojos al cielo y dices, pero ¿por qué a mí? Si he sido tan bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado para que me toque? ¿O de qué castigo estoy pagando para que esto me ocurra? No es ningún castigo, no es ninguna situación que tú hayas sido elegido de manera intencional para que a ti te haya sucedido. Las cosas son circunstanciales y a todos, de una u otra manera, nos van pasando cosas. Cuando alguien me dice que ellos nunca han tenido un dolor y un sufrimiento, yo no sé si felicitarlo o darle el pésame, porque seguramente la persona está muerta. Todos los seres humanos vamos teniendo pérdidas y vamos experimentando lo que es el dolor y el sufrimiento. Ahora, ¿cómo llega el dolor y el sufrimiento a la vida del ser humano? Una es a través del cuerpo, de la psique, del soma, ¿sí? Y es a través de esos padecimientos orgánicos, de esas enfermedades, de esas situaciones complejas que atravesamos a través de nuestro cuerpo por alguna enfermedad que vamos experimentando. Y ahí viene el dolor, pero si este dolor continúa, se convierte en sufrimiento. Y no es, recuerda, no estamos viendo el sufrimiento como un valor agregado de gritos, etcétera. No, sino este sufrimiento donde lo que necesitas es restaurar, curar y sanar el alma. Porque también el sufrimiento nos habla de que algo no está bien en nuestras vidas. El dolor también nos habla de que algo no está bien en nuestros cuerpos. Así como en nuestra alma nos habla el sufrimiento. Aprendamos a escuchar, porque seguramente nos van a dar mensajes muy interesantes. Entonces, entra por el cuerpo, entra a través de la parte emocional o psicológica, a través de aquellos trastornos emocionales, psicosis, enfermedades, neurosis, este tipo de situaciones que ya salen de nuestro control y que las personas y la familia van sufriendo porque en ocasiones sale de control. También a través espiritual, porque vamos experimentando algunos conflictos morales y éticos. ¿Qué está bien, qué no está bien? ¿Qué valores vivo? Hay una incongruencia entre lo que vivo, no vivo. Y para esto, Frank también habla de valores. Y él nos dice que una manera de encontrarle un sentido a nuestra vida es a través justamente de los valores. Porque los valores es todo aquello que para ti es importante. Es todo aquello que te hace brillar los ojos. De hecho, una recomendación y mi primera recomendación que te hago a lo largo de esta sesión es descubre qué es aquello que te hace brillar los ojos. Quizás sean tus hijos, quizás sea tu trabajo. ¿Qué es lo que te hace brillar los ojos? Vívelo, porque esto va a ser la manera en la que vas a encontrar un para qué vivir a lo largo de tu vida. ¿Qué te hace brillar los ojos? Y el otro es también el área social, que se puede vivir a través de la desintegración social, las personas que sufren bullying, que sufren algún acoso o algún rechazo de la sociedad, porque los seres humanos, si luchamos por algo, es por pertenecer y por ser reconocidos. En el momento en que no pertenecemos y no somos reconocidos, experimentamos sufrimiento. El sufrimiento puede ser la fuerza destructora o constructiva de tu vida.
Y esa es tu decisión. Todos en algún momento, reitero, vamos a experimentar algún dolor y algún sufrimiento en nuestras vidas. Pero la decisión de qué vas a hacer con eso que te está pasando, esa sí es tuya, no es de nadie más que tuya. Frank distingue entre un sufrimiento que puedes evitar y hay otro que es inevitable. El sufrimiento que puedes evitar es aquel que si te duele la cabeza, pues tómate una pastilla, ve al médico, etcétera. Si estás teniendo problemas económicos, no te metas en más problemas. Eso lo puedes evitar. Sin embargo, hay un dolor y un sufrimiento que es inevitable. Y este está relacionado con la muerte, con la enfermedad de nuestros seres queridos y nuestra propia muerte. Ante ese dolor, ante ese sufrimiento, lo único que nos queda es responderle a la vida. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo le vas a responder a la vida ante una situación tan compleja? Porque esto no quiere decir que no te entienda. Por supuesto que te entiendo. Por supuesto que, como te dije la clase pasada, si no la escuchaste, lo repito, perdón, nada de lo humano nos es ajeno. Quizá en este momento tú estés sufriendo, quizá en este momento estés experimentando dolor, pero yo también lo conozco, yo también lo he vivido y desde ahí puedo empatizar contigo, desde ahí puedo acompañarte y saber que lo que estás pasando en este momento no es agradable. Como te digo, son varias las áreas a través de las cuales puede llegar el dolor y el sufrimiento, nuestro cuerpo, nuestras emociones, socialmente y espiritualmente. Todas estas son áreas. De repente pensamos que nada más es la muerte. No, hay muchas, muchas. El ser humano tiene esta capacidad de darse cuenta que se da cuenta, por lo cual puede darle un sentido a ese sufrimiento que está experimentando, a esa situación dolorosa que está viviendo. Y aquí lo interesante es percatarnos y saber qué somos los seres humanos y cómo podemos en un momento dado responderle a la vida. Porque es muy fácil hablar, ¿no?, de dolor y sufrimiento, pero dime, ¿qué hago y cómo le respondo a la vida? Los seres humanos somos una unidad biológica, psicológica, social y espiritual. Por eso el sufrimiento entra por cualquiera de estas áreas que te mencioné con anterioridad. Entra por nuestro cuerpo, ¿sí? Entra por nuestras emociones, entra por la parte social y también por la parte espiritual. Y aquí es donde me quiero detener, porque esta es justamente el área que que marca la diferencia entre los animales y los seres humanos. Los seres humanos tenemos la capacidad de darnos cuenta que nos damos cuenta, cosa que los animales no la poseen. Los animales son biológicos, son psicológicos, tienen afectos, tienen sentimientos. En ellos no se denominan sentimientos, pero se denominan afectos y son gregarios, son sociales también. Pero la inteligencia y la voluntad son específicamente humanas. ¿Por qué hago hincapié en esta parte que puede llegar a ser como filosófica? Porque lo que pretendo mostrarte es que los seres humanos sí tenemos la capacidad de responderle a la vida ante lo que nos sucede. Un perro no es capaz de responderle a la vida. Un perro no es capaz de darse cuenta que viviría mejor estando en tal o cual lugar. No, los seres humanos sí. No sé si es bueno o es malo, simplemente es una capacidad que tenemos. Tenemos una inteligencia y una voluntad para responder a la vida, para poderle decir, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Los animales no. Y esto es justamente lo que quiero llevarte a la reflexión. Ya pasó, lo que estás viviendo ya pasó. Agradable no, fácil no. Pero sí tienes la capacidad de responderle a la vida. Para esto la cuento con frecuencia, pero me queda excelentemente bien para poderte mostrar lo que es esta capacidad. Un hombre ante la adversidad levanta los ojos al cielo y le dice, Señor, qué tan libre soy que no soy capaz de cambiar a mis ancestros. Nadie responde.
Pasa el tiempo, vuelve a levantar los ojos al cielo y vuelve a decir, Señor, qué tan libre soy, que no soy capaz de cambiar mis circunstancias. Te voy pidiendo que te ubiques en esto. Quizá en este momento de tu vida, tú has levantado los ojos al cielo, a la naturaleza, al horizonte, a lo que tú creas, pidiendo ayuda y diciendo que por qué o para qué te está pasando lo que te está pasando. Y no encuentres respuesta. Pero la anécdota, después de la segunda pregunta, donde este hombre alza los ojos al cielo, se escucha la voz del Creador que le dice, el mayor regalo que le he dado al ser humano es la capacidad para responder ante sus circunstancias y sus ancestros. Tú no puedes cambiar a tus ancestros. Tú no puedes cambiar a tus abuelos, a tus bisabuelos, ni a la chosna que viene atrás de ti. Lo único que puedes hacer es responder a la vida. Tú tampoco puedes cambiar tus circunstancias. Ya pasaron. No puedes darle vida a tu ser querido, pero sí le puedes responder a la vida ante tal situación, ante tal circunstancia. Ese es el mayor regalo que tenemos los seres humanos. Y ese regalo se llama libertad. Es la libertad para decidir qué queremos hacer. Conozco mucha gente, hasta antes del 2020, me la pasé viajando frecuentemente cada semana. Yo estaba en Guatemala, estaba en Perú, estaba en Colombia. Estaba en varias partes del mundo viajando y dando conferencias. Y ahí me percaté de que nada de lo humano nos es ajeno. Todos los seres humanos somos iguales. Nada nos es ajeno. Y como te digo, ahí viví y vi todas las desgracias que pueden existir en cualquier parte del mundo. Y los seres humanos respondemos a la vida de igual manera. Pero la decisión es personal, es única y es totalmente personal. Y aquí viene la gran pregunta y la gran distinción entre es una distinción y una diferencia didáctica. Recordemos que todo esto, tanto la unidad biopsicosocial y espiritual, es una división didáctica. En realidad, todo se da entrelazado. Por eso se habla que del 80 al 90% de las enfermedades físicas tienen un origen emocional. Obviamente, cuando ya se manifiestan, ya hay una base médica, biológica, y requieres de la ayuda especializada. Pero puede ser que el origen haya sido emocional y que no fue tratado en su momento. Los duelos, si no son tratados adecuadamente, pueden traer serias consecuencias. Y bueno, esta división de la libertad también es una división didáctica de pizarrón, nada más. Y aquí divido a la libertad en dos. Hay una libertad de y una libertad para. Te preguntarás de qué se trata. La libertad de es esa capacidad que tenemos los seres humanos de elegir para hacer lo que queramos. Todo lo que queramos. Pero esta libertad de no lleva implícita la responsabilidad. Entonces yo puedo ir por la vida haciendo lo que quiera. No tengo que responderle a la vida si no lo quiero. Pero esto podemos decir que es libertinaje. Lo que realmente sustenta la libertad es la libertad para. Y es la libertad para responderle a la vida ante las decisiones que yo voy teniendo en mi vida. Aquello que elijo, respondo. Pero cuidado, no todo siempre lo elijo. Hay situaciones que eligen mis padres, mis hermanos, mi jefe, el gobierno, el mundo, no sé, quien tú quieras. No eliges tú, como es la muerte de un ser querido. No creo que tú lo hayas decidido. Simplemente ocurrió. Y lo que aquí toca es responderle a la vida. ¿Cómo le quieres responder? Y el ejemplo claro que también que siempre pongo es el maravilloso Quijote de la Mancha, que no solo es la mayor obra de la literatura castellana, sino que es un libro de gran sabiduría. Y hay una parte en el Quijote que le dice
que cometen una falta, el Quijote y Sancho son llevados a un calabozo. Y en el calabozo el carcelero les dice, y ahora ustedes van a dormir en la cárcel. Y le responde el Quijote, pasaré la noche. El dormir lo decido yo. Y esto es muy cierto. Te podrán quitar hasta tu libertad física, pero tú decides cómo vas a enfrentar lo que te pasa. Tú no decidiste que tu ser querido ya no esté. Tú no decidiste a lo mejor perder tu trabajo. Tú no decidiste muchas cosas de las que te han pasado en la vida. Simplemente ocurren. Estas circunstancias de las que yo te hablo. Esta chosna, estos ancestros que tú no los elegiste. Si hablamos de destino, podemos decir que es estos ancestros y estas circunstancias que estás viviendo. Es lo que tocó, es lo que hay. Y hay que aprender a vivir con ello. Hace rato te decía que yo viajaba y ahí conocí a una mujer que es posible que en este momento nos esté escuchando y a otra mujer en Coatzacoalcos, México, que les mando un gran saludo, ellas saben quiénes son, Nora y Vilma, las cuales perdieron un hijo. Y uno puede decir que es uno de los peores dolores que una madre puede vivir, ¿sí? Sin embargo, ellas merecen todo mi reconocimiento y mi aplauso por todo lo que han hecho en beneficio de la humanidad, en beneficio de sus comunidades, en beneficio y a nombre de sus hijos. La muerte de sus hijos no fue en vano. ¿Deseable? No. Seguro que no. Pero ya pasó. No lo puedes modificar. Simplemente, ¿qué vas a hacer para responderle a la vida? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo le vas a responder? Situaciones muy complejas en la vida, sin embargo, tenemos la libertad para poder responder. Y el mayor o la mayor muestra de la libertad es esa libertad para. Aunque tú no elijas, esa puede caer en libertinaje, pero la libertad para, ese es el mayor regalo que tenemos los seres humanos para responderle a la vida. ¿Por qué te menciono todo esto? Te menciono todo esto para que sepas que sí está en tus manos el poder hacer algo ante esta situación que no es agradable, porque eres libre de decidir cómo quieres vivirlo. ¿Qué quieres hacer con esto que te está pasando? ¿Cómo quieres vivirlo? ¿Cómo lo quieres enfrentar? Para esto te regalo este círculo de control. Te voy a pedir que ahí en casa donde estés hagas 3 círculos. Lo tienes ahora en la pantalla. En el círculo más grande, menciona o coloca todo aquello que está fuera de tu control. No sé, hablemos de la pandemia, ¿no? Pues la pandemia a lo mejor afuera de tu casa, pues está fuera de control y a veces hasta en tu casa porque puede llegar de diversas maneras. ¿Qué está fuera de tu control? ¿Qué está fuera de tu control? Que a lo mejor tienes a un familiar enfermo en este momento. ¿Qué es lo que está fuera de tu control? Colócalo, escríbelo. Es importante escribirlo, porque de repente uno dice, lo pienso, pero se va. Cuando lo ves en el papel, lo va reafirmando, no solo auditivamente, si lo puedes repetir, también sería maravilloso, sino también visualmente. ¿Qué está fuera de mi control? Siguiente círculo, el círculo del centro. Ahí coloca todo aquello en lo cual puedes influir. No puedes controlar tú la pandemia. Lo que sí puedes hacer es usar un cubrebocas, sí puedes lavarte las manos, sí puedes usar gel. En esto puedes influir para que no te contagies y no contagiar a tus seres queridos. Y en el círculo más pequeño, que es el círculo del centro, ahí coloca lo que está en tu control. Aquello que sí depende de ti. Y mi pregunta es, ¿de qué te das cuenta? Estoy segura que te das cuenta que lo que está en tus manos es tu vida y es tu actitud para enfrentar lo que pasa. Todo lo demás puedes influir, pero no depende de ti. Tu vida sí, tu actitud ante la vida sí. Y yo te invito a que te hagas cargo a partir de ahora, con todo y tu dolor, con todo y esta situación difícil que estás arrastrando, que estás viviendo en este momento de vida. Toma las riendas de tu vida, no las dejes a la deriva. Te toca. Tienes las capacidades, tienes las facultades para poder hacerlo.
enfréntalo, decide qué vas a hacer. Y ahorita te voy a seguir dando algunas otras herramientas que te puedan ayudar. Creo que esta es muy importante. Cada vez que tengas un problema, una situación, una pérdida, realiza este círculo de control. Coloca qué está en mis manos, qué está fuera de mi control y en qué puedo influir. Y verás que tu miedo, tu angustia, tu ansiedad o tu tristeza puede ir disminuyendo al darte cuenta que hay muchas cosas que no dependen de ti, sino es que la mayoría de ellas. Lo que sí depende de ti es tu actitud. ¿Qué vas a hacer? ¿Okay? Bien, Víctor Frank también nos habla del sentido y nos habla de dos tipos de sentido. Yo estoy segura que en este momento tú podrías estar viendo una película, descansando en casa, trabajando, no sé, tomando un café, lo que tú quieras. Sin embargo, si me estás viendo, es porque estás aquí. ¿Qué sentido tiene que estés aquí? ¿Ya te lo cuestionaste? Yo te lo pregunto. ¿Qué sentido tiene que me estés escuchando? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tendrá para ti y para tu vida? A esto se le llama sentido del momento. Y a veces vamos por la vida en la inconsciencia. No nos percatamos de ello. No nos percatamos de que cada momento en nuestras vidas cuenta. Vivimos en la inconsciencia. ¿Qué sentido tiene que tú estés escuchándome a mí? ¿Qué sentido tiene que yo esté hablando contigo? ¿Qué sentido? ¿Para qué estamos juntos? No hay casualidades, hay causalidades. Para algo yo te estoy hablando, para algo tú me estás escuchando. Pregúntate y responde, ¿qué sentido tiene para ti estar escuchando en este momento? ¿Qué sentido tiene para ti ser la madre de quien eres? ¿O el padre de quien eres? ¿Qué sentido tiene para ti el que trabajes donde trabajas? ¿Qué sentido tiene para ti cada cosa que acontece en tu vida? Cada momento que pasa en tu vida. A eso se le llama sentido del momento. Pero Frank también nos habla del sentido último. Y ese sentido del momento son como los pequeños peldaños que nos van a permitir llegar a ese sentido último. Y el sentido último es aquello en lo que tú creas que va a ocurrir al final de la vida. Llámale Dios, llámale naturaleza, llámale como tú quieras. Pero sí es importante que cada día aprendamos a vivir ese sentido del momento, porque son esos peldaños que nos van a permitir llegar al sentido último, que también se llama muerte. Pero llena tu vida de sentido. La vida no tiene sentido en sí misma. El sentido se crea, el sentido se busca. Y no es algo mágico que se te va a aparecer de un momento a otro. No. El sentido está dado en todo aquello que para ti es valioso, en todo aquello que te hace brillar los ojos. En este momento que estás atravesando por ese desierto personal, nada más percátate qué es aquello que te hace brillar los ojos. Ver a tus nietos, a tus hijos, qué te llena tu trabajo, el bordar, el pintar, qué es aquello que es como un oasis en tu desierto y que si lo realizas es como llenar ese tanque de gasolina que te va a permitir caminar en algunas actividades o en algunas circunstancias que quizá no sea tan fácil en tu vida. Solo date cuenta qué es aquello que te hace brillar los ojos. Para llegar a ese sentido último, que como te digo, está relacionado con tus creencias. Ahora, hay actitudes que son negativas para enfrentar situaciones difíciles como las que estamos experimentando en este momento. Una de ellas es el escapismo. Hay personas que son escurridizas, tratan de escapar, como me he encontrado con personas que acuden a mí en búsqueda de acompañamiento y que me dicen, es que me quiero ir a otro país, como si el hecho de irme a otro país o a otro lugar olvidara lo que está ocurriendo. A donde te vayas, te lo llevas. A donde te vayas. Aquí lo que hay que hacer es enfrentar lo que viene. ¿Cómo la quieres enfrentar? Doloroso, reitero, sí. Difícil, sí. No es sencillo, no es fácil.
pero al final del camino vas a encontrar la luz. Y en el camino también va a haber muchas luces que te van a estar alumbrando, que te van a estar acompañando. Y esas luces que te van a estar alumbrando y acompañando se llama sentido, sentidos del momento, lo que te hace brillar tus ojos de manera metafórica, que es aquello cuando lo ves brillan tus ojos, se llenan de alegría. Todo, recuerda, todo gira en torno al amor. Todo aquello que tú hagas en, para y desde el amor, seguramente tendrá un sentido en tu vida. Luego también hay personas que son masoquistas y eso no es una actitud favorable para vivir el dolor y el sufrimiento. Y van por la vida flagelándose y diciendo, pobre de mí, qué mal me va. Y se da duro. Es como cuando tienes una herida y aparte le pones limón y sal a la herida para que más duela, para que más arda. Esa no es una actitud favorable para enfrentar una situación tan compleja como es un proceso de duelo. Para nada. Otra es la autocompasión. Y hay personas que van por la vida autocompadeciéndose. Y esto te lleva a un papel de victimismo. Y vas por la vida sintiéndote víctima, quejándote, lamentándote por todo lo que te pasó. Tienes razón, es un momento difícil. Yo no le resto importancia a tu dolor ni a tu sufrimiento. Claro que no. Pero también te pregunto, y esto también es hablando de esta parte de la libertad que ya te mencioné con anterioridad, yo te pregunto, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Te quieres quedar ahí? ¿Te quieres quedar en esta actitud de masoquismo, en esta actitud de autocompadecerte? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres escaparte? ¿Quieres huir? A donde te vayas, te la vas a llevar. Me imagino que has escuchado el cuento, que también es de Bucay, donde un hombre le avisan que esa noche la muerte vendrá por él, irá por él. Y el hombre trata de escapar y se va a otro pueblo porque en el pueblo donde él va de visita se encuentra la muerte y él considera que si se va a otro pueblo más lejano, la muerte no lo verá. Y se va. Y oh sorpresa, que empieza a caminar por el pueblo y se topa la muerte. Y le dice, tú y yo tenemos una cita. Y aquí es lo mismo. A donde te vayas, el dolor, el sufrimiento, el duelo, el recuerdo, todo eso te va a acompañar, te vayas a donde te vayas. De hecho, en un proceso de duelo no es recomendable la toma de decisiones importantes después de un proceso de duelo. Irte a vivir a otro país, casarte inmediatamente, no sé, lo que sea. Toda decisión es importante. No es recomendable porque hay una gran desorganización emocional y no es conveniente tomar decisiones importantes en la vida. Mejor espérate a que esa revolución emocional pare un poco y después podrás tomar todas las decisiones que desees. Después viene la apatía. Hay personas que se quedan instaladas en la apatía. Si es verde, qué bueno que es verde. Si es amarillo, qué bueno que es amarillo. Si es morado, qué bueno. No me importa nada de lo que pasa. No me importa nada de lo que está sucediendo. Nada. Si como, si no como, si vas, si vienes, si entras. Esta actitud tampoco es favorable ante el dolor y el sufrimiento por una pérdida. Ninguna de las que te mencioné son favorables. Ni el escapismo, ni el masoquismo, ni la autocompasión y, por supuesto, la apatía. Ninguna de estas te va a llevar a la búsqueda de sentido, ni te va a permitir caminar por este desierto personal, pero iluminado. No es lo mismo caminar por un desierto sin agua, sin luz, con frío, a pasar el desierto iluminado, acompañado, con agua y con luz. ¿Verdad que hay una diferencia? Bueno, estas actitudes no te van a ayudar. Busca aquellas que sí te ayuden y ahorita te voy a dar algunos caminos para poder encontrar sentido a la vida en general. Una vida sin sentido no tiene sentido vivirla, como tampoco un sufrimiento sin sentido no tiene sentido vivirlo, porque seguramente al final
no habrás cambiado. Y si no se produce el cambio, ¿qué sentido tiene haber pasado por esta situación tan compleja? Una persona que ha vivido un duelo, que ha tenido una pérdida, que ha tenido un sufrimiento y un dolor fuerte en su vida, se transforma. El sufrimiento transforma. El sufrimiento sobrecoge, el sufrimiento interpela, el sufrimiento nos solidariza. Por lo tanto, jamás podremos volver a ser los mismos. Si esto no ocurre, no le diste un sentido a tu sufrimiento. Y vamos a tratar de buscar otros caminos hacia el sentido. Y uno de ellos es el autoconocimiento. Y eso no es nada nuevo. Yo cuando estoy dando clases con mis alumnos se lo repito constantemente. Y vuelvo a retomar el Quijote, como les digo, es un libro donde hay una gran sabiduría. Y hay una parte donde el Quijote le dice a Sancho, Sancho, una de las misiones más importantes, si no es que la más importante en la vida del ser humano, después del amor a Dios, porque así lo manejaba Cervantes, es el autoconocimiento, pero también es la más difícil. O sea, esta no es una misión fácil. Esta no es un camino que digamos, yo ya me conozco. Curiosamente, a lo largo de mi vida he escuchado a muchas personas decir, ay, lo conozco como la palma de mi mano. Sí, seguramente. Tú que me estás escuchando, dibuja la palma de tu mano, pero con todas las líneas que tiene la palma de tu mano, seguramente no podrás hacerlo. Claro, tienes toda la razón. Conoces al otro como la palma de la mano, no tienes ni idea de quién es el otro. Si no sabes quién eres tú. Para esto, otra gran anécdota que quiero contarte para que te lleve justamente a la reflexión. Es una mujer que está muriendo y ante la situación de muerte se enfrenta a un jurado y uno de los jueces le pregunta, ¿quién eres tú? Y la mujer dice, soy la esposa del alcalde. Y el juez le responde, no te pregunto con qué estado civil tienen, con quién estás casada. Te pregunto, ¿quién eres tú? La mujer confundida vuelve a pensar y dice, soy María Gómez. Y le dice otro juez, no te pregunto cómo te llamas, te pregunto quién eres tú. La confusión de la mujer va increciendo y vuelve a decir, soy la madre de 3 hijos. No te pregunto cuántos hijos tienes, te pregunto quién eres tú. La mujer más confundida y dándose cuenta de que no tiene ni idea de quién es, pide autorización a los jueces para volver y tratar de descubrirse. Esta es una de las misiones más importantes que tenemos en la vida y se nos olvida. Pero también nunca se acaba, ¿eh? Porque hay quien dice, yo ya me conozco. No, yo me conozco. Yo por eso nunca digo quién soy, digo quién estoy siendo. Porque la que era en la mañana no soy la misma que soy en este momento. Ya cambié. Tuve contacto con muchas personas el día de hoy que me transformaron, que permití que me transformaran y que seguramente yo toqué a alguien en sus vidas y que logré transformar. Y eso nos modifica. Constantemente estamos cambiando. El proceso de autoconocimiento no termina, es constante, constante. Pero este es un camino para encontrarle sentido a la vida. Tú le vas a encontrar sentido. Obviamente, en el momento en que el sufrimiento aparezca, todo va a ser más sencillo, porque tu vida está llena de sentido. De lo contrario, todo es difícil. Otro camino es la capacidad de elegir, de elegir qué es lo que quiero en la vida. Así como te dije, cómo quieres vivir y enfrentar tu sufrimiento, qué quieres hacer con él, porque tienes esa capacidad para hacerlo. Bueno, pues este es también un camino hacia el sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Por dónde quiero ir? ¿Cómo quiero enfrentar? Otro camino para encontrarle sentido a tu vida es la unicidad. Date cuenta que en este mundo, en todo el planeta Tierra, no existe nadie igual que tú. Habrá quien hable mejor del tema que yo, de sentido de vida y sufrimiento.
Habrá quien hable peor que yo de este tema, pero nadie como yo. Tú que eres madre de tus hijos, habrá mejores madres y peores madres que tú, pero ninguna como tú. Lo mismo a los padres, lo mismo a los trabajadores. Somos únicos e irrepetibles. De hecho, de aquí se deriva el problema ético de clonarnos. ¿Qué sentido tendría la vida si hay varias personas como yo? No tendría sentido. Por eso el sabernos únicos le da sentido a la vida. La unicidad es una característica del ser humano, por lo menos hasta el momento, que nos lleva a encontrarle un sentido a nuestras vidas. Otra es la responsabilidad y esta libertad, esta capacidad de poderle responder a la vida ante aquello que yo voy eligiendo y decidiendo. Recuerda que la responsabilidad no se delega, la responsabilidad se comparte, pero jamás se delega. Se delegan las funciones. Tú podrás compartirle el cuidado de tus hijos a tus padres, a tus hermanos, etcétera, a una amiga, pero jamás le podrás delegar la responsabilidad. La responsabilidad es tuya. Lo mismo pasa con un duelo. Por mucho dinero que tengas, no le puedes pagar a nadie para que viva el duelo por ti. El duelo es un proceso único. El dolor y el sufrimiento es único, es irrepetible. Perdón, es irrepetible porque no lo queremos que se vuelva a repetir y menos en ese momento. Pero sí es único, es personal, personalísimo. Y no puedes pagar ni con todo el dinero del mundo, porque nadie puede estar en tu lugar. Nadie puede estar en tus carnes, te toca a ti vivirlo. A nadie más, solo a ti. Y te toca responsabilizarte de ese dolor y ese sufrimiento. Y por último, la autotrascendencia. Hace un rato les hablé de esta persona, Vilma en Guatemala, en Coatzacoalcos, Nora, que habían encontrado un sentido a su dolor y a su sufrimiento por la pérdida de un hijo. Nora, una niña pequeña, la cual fue asesinada. Vilma, su hijo, también asesinado. Y tú dices, ¿cómo le pueden vivir con ese dolor tan grande? En mi experiencia personal, uno de los dolores más fuertes es la pérdida de un hijo y más asesinados. Cuando es por enfermedad, bueno, no le quito peso al dolor, pero dices, bueno, era una enfermedad y a lo mejor ya estaba sufriendo demasiado. Pero que otra persona le quite la vida, eso es muy doloroso, eso es muy fuerte. Ellas encontraron un sentido a sus vidas a través de la trascendencia, a través de poder ayudar y acompañar a otras madres en duelo y a otras personas en proceso de duelo, para que se dieran cuenta de que no estaban solas. Por lo tanto, la muerte de sus hijos tuvieron sentido. Yo te pregunto a ti, quizá no has perdido un hijo, quizás has perdido un padre, un hermano, quizá un hijo, no sé, a quien hayas perdido. ¿Cómo quieres trascender? ¿Cómo quieres honrar la muerte de ese ser querido? ¿Qué quieres hacer? Esa decisión es tuya, de nadie más. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo la vas a honrar? ¿Cómo le vas a dar un sentido a la muerte de ese ser querido? Sin embargo, hay otros caminos, no son los únicos. Estos 5 que te mencioné, hay otros caminos. Y uno de ellos son los valores de creación. Los valores de creación es lo que yo le doy al mundo. Por ejemplo, esta plática que yo te estoy brindando, a mi vida le da sentido. Yo lo hago a través de mi trabajo. Y sobre todo saber que puedo tocar tu corazón, eso me le da más sentido. Y el agradecimiento de que me permitas tocar tu corazón. Entonces, los valores de creación se realizan a través de mi trabajo, de todo lo que yo voy creando. Pero no son los únicos. También existen los valores de experiencia. Y los valores de experiencia es lo que yo recibo del mundo. Cuando alguien me dice gracias, lo que me dijiste me ayudó. Me estoy poniendo como ejemplo. Tú date cuenta cómo le vas dando sentido a tu vida a través de los valores de creación y los valores de experiencia. Pero existen unos valores que Frank denominó como superiores. ¿Por qué los denominó como superiores? Que son los valores de actitud. Y es de lo que he tratado de hablarte a lo largo de toda esta plática. Él dijo que eran superiores porque son aquellos momentos en los que el ser humano se enfrenta a situaciones tan dolorosas como las que él denominó la triada trágica.
Culpa, sufrimiento y muerte. ¿Cómo le respondemos a la vida ante esa trilogía? Culpa, sufrimiento y muerte. ¿Qué hago y cómo le respondo a la vida ante esas situaciones tan difíciles? Por eso los considera como valores superiores. Porque a través de hacer lo que me gusta, ni siquiera es trabajo. Es una manera de disfrutar. Y recibir el fruto de mi trabajo, pues también es el disfrutar. ¿Ok? El problema está en cómo voy a enfrentar esas circunstancias, esas situaciones tan complejas de vida que me llevan al sufrimiento. Y yo espero que tú que me estás escuchando vayas encontrando respuestas. Y si encuentras respuestas, escríbelas. Dinos si encontraste alguna. Si ya pudiste vislumbrar algo que te haga brillar los ojos para poder transitar por este sentido, por este desierto personal que le dé sentido a tu vida. Háznoslo saber. Me dará gusto saber que pude tocar tu corazón y este agradecimiento tan fuerte de podernos encontrar de nuevo, de poder platicar de nuevo de situaciones que no son agradables, que no son fáciles, que no, esperemos que no sean cotidianas. Sin embargo, pasan constantemente. Y la muerte es un proceso natural que encontramos en todos y cada uno de los seres humanos. Constantemente, constantemente. Por favor, si logramos hacer que encuentres un sentido a esto que te está pasando, háznoslo saber. Cuéntanos. Y otra cosa importante, tampoco sientas que en este momento tu pérdida tiene un porqué o un para qué. No. Quizá el porqué sí está a flor de piel o a flor de boca, preguntando, ¿por qué a mí? Y esta pregunta sí tiene una respuesta. Claro que tiene una respuesta. Y la respuesta es muy dura, porque es muy dura, pero es importante que la tengas en consideración. ¿De qué privilegios gozas tú o gozo yo para que a mí en mi vida no me pasen cosas malas o desagradables? A todos los seres humanos nos van pasando situaciones complejas. A todos. No hay un ser humano que no haya pasado por situaciones difíciles. Y si no lo has pasado en este momento, te tengo noticias. Y no son agradables. Te va a tocar. Te va a tocar atravesar por estos momentos complejos. Te va a tocar vivir situaciones no agradables. Pero no olvides, recuerda, en tus manos está la actitud que vas a enfrentar para poderle responder a la vida. ¿Cómo le quieres responder? Esa parte es total, única y exclusivamente tuya. ¿Ok? Y bien, bueno, pues vamos a responder algunas de las preguntas que nos han estado haciendo. Norma Neri nos dice, ¿cómo entender el haber perdido a un ser querido por COVID? Norma, yo te diría, en este caso se perdió por COVID. Podías haberlo perdido por otra situación. Obviamente estamos ante una emergencia sanitaria donde no es nada agradable, donde uno dice, pudo haber vivido 10 años. El hubiera no existe. Lo único real que hay en este momento es que esto ya ocurrió. Y yo te reitero, ¿qué quieres hacer con esto? Y cómo quieres trascender y hacer que él, esa persona querida, trascienda y encuentre un sentido o encuentres tú un sentido a su muerte. ¿Cómo lo quieres honrar? ¿Qué quieres hacer con ello? Espero que esto te sirva de respuesta a tu pregunta, porque el cómo está en ti. No lo busques fuera. Con mucha frecuencia vamos buscando las respuestas fuera de nosotros.
Y las respuestas no están fuera de nosotros. Las respuestas están dentro de nosotros. No busques. El mayor tesoro está dentro de ti. Guadalupe Chávez, Guillén, ¿cómo superar la pérdida de 4 familiares cercanos en 5 años? Mi mamá, el año pasado fallece mi hermano, luego mi papá y después mi hermana. Yo me pregunto, o te pregunto a ti, Guadalupe, entiendo lo difícil. ¿Cómo superarla? Es un proceso muy difícil. Yo te diría, revísate. Y cuando digo revísate, estás en terapia intensiva. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesita tu corazón en este momento para sentir un poco de paz? ¿Qué necesita tu mente en este momento para tener un poco de paz? Para esto, en alguna época de la vida, hace muchos años, Santo Tomás decía que había ciertos remedios para la tristeza. Y decía que uno de ellos era un baño caliente. No tiene nada que ver con pasarnos horas rezando ni nada. Decía un baño caliente, comer algo que te guste, ¿sí? Otra decía el descanso, realizar alguna actividad placentera que te represente un placer o que te haga brillar los ojos. Y por último, orar. Era Santo Tomás. Quizá alguna de estas recomendaciones, cuando sientas que nada tiene sentido, que son tantas las pérdidas que no encuentres un sentido, quizá algunas de estas recomendaciones contra la tristeza te puedan ayudar como un bálsamo para continuar adelante en este desierto personal. Espero que estas palabras de verdad te lleguen. Y también la pregunta es, ¿qué quieres hacer con esto? Porque no podemos ir por la vida culpando a los demás de lo que nos pasa. Las cosas son circunstanciales. Pasaron, te tocaron a ti. A otra persona les tocará otra cosa. Pero a todos nos van pasando cosas. Simplemente ve a la casa de tu vecina y verás que a lo mejor sales cantando. Esta es una anécdota de una mujer que ante la adversidad, llorando por la desesperación de lo que le ocurría, sale corriendo de su casa y va a casa de su vecina y le cuenta lo que le está pasando. Y en ese momento, ya cuando ella se relajó, se tranquilizó, se le ocurre preguntarle, ¿y tú cómo estás? Y la vecina le suelta todo lo que le estaba pasando. Cuando sale de la casa de la vecina dice, llegué llorando y salí cantando. Posiblemente, cuando nos percatamos del dolor de otro ser humano, nos damos cuenta de que no somos los únicos. Nada agradable. Espero, Guadalupe, que esto te ayude. Y hay que vivir el duelo, por supuesto, no es nada fácil. Dice, mi papá falleció el 11 y mi esposo el 13. ¿Cómo salgo de esta depresión? María Elena, esto es muy importante. Tenemos que distinguir entre una tristeza profunda y la depresión. La depresión es una enfermedad. La depresión es una enfermedad que requiere de una ayuda médica para poder salir de ella. La tristeza es un sentimiento característico del proceso de duelo. Entonces, si estás deprimida, necesitas la visita de un médico. ¿Cómo saber que yo estoy deprimida? Les voy a dar el tip para estar alerta. Por ejemplo, comer o dormir en exceso. No comer o no dormir, no quererte levantar, no quererte bañar, no quererte ir a trabajar, no querer ver a nadie. Si estos síntomas se prolongan por más de 12 días continuos, tú necesitas de ayuda médica y específicamente psiquiátrica, porque seguramente tu cerebro a nivel de neurotransmisores ya no está regulando y esto te está llevando a ese estado de ánimo que no es favorable para que tú enfrentes esta situación. Si es tristeza, si es una reacción a la pérdida, habrá días buenos donde tú tienes ganas de ir a trabajar, regresar, etcétera. Días regulares y días muy malos, donde no quieras ver a nadie y te quedes en la cama y a lo mejor son 2 o 3 días. Esto es normal en un proceso de duelo. Pero si esto se prolonga de no quererte bañar, no querer salir, no querer ver a nadie, por 12 días continuos necesitas ayuda médica. ¿Ok? Entonces, sí es muy importante, María Elena,
que distingas si estás en depresión o hay una reacción a la pérdida que se manifiesta a través de una tristeza profunda. Y si tienes días buenos, regulares y malos, bueno, pues es normal. El duelo no es una enfermedad, pero sí puede desencadenar enfermedades y tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Fácil, no, para nada. Lucy Jiménez dice, ¿por qué me siento culpable de vivir? ¿Por qué me siento mal de yo estar aquí y no mi familiar? ¿Cómo trabajo eso? Esto es importante y también es común, sobre todo al inicio del proceso de duelo. Decir, ¿por qué yo sí estoy viva, que a lo mejor hice esto y aquello? Es normal, por un tiempo, hay que estarlo monitoreando. Es normal el que tú lo experimentes, pero si eso se prolonga por mucho tiempo, también pide ayuda, aquí quizá terapéutica, para que tú trabajes la culpa. La culpa es uno de los es un sentimiento aprendido, ¿sí? Que nos lleva a flagelarnos y generalmente nos paraliza. ¿Qué hacer ante la culpa? Preguntarte, ¿lo que hiciste, lo hiciste con la intención de hacerlo, valga la redundancia? Seguramente no fue así. En el momento en que tú tomaste una decisión, consideraste que era lo mejor, que era lo más saludable para tu ser querido. Aquí, en este caso que tú me estás planteando, tú no decidiste que él se fuera. Fue circunstancial. Le tocó a él irse. O él, no sé qué pasó, qué hizo, desconozco el caso. ¿Qué hiciste tú para que esto pasara? Seguramente te darás cuenta de que tú todo lo que hiciste lo hiciste con la intención de ayudar y jamás te imaginaste que un ser querido o este ser querido iba a perder la vida si no hubieras hecho algo diferente. Por eso es un sentimiento un poco inútil. ¿Por qué? Porque lo único que nos lleva es a flagelarnos. La culpa nos atrapa en el pasado. La culpa, lo único para lo que nos sirve es para ver qué aprendimos del pasado. Y es un sentimiento que nos paraliza. La culpa de un pasado y otro sentimiento que nos paraliza, porque también hace un rato que les hablé del miedo, nos genera angustia. La angustia es hacia el futuro. Son dos sentimientos que nos paralizan. Culpa de un pasado que ya pasó y que lo único para lo que nos sirve es para percatarnos que aprendimos. Y el otro es la angustia de un pasado, de angustia de un futuro que no sabemos si va a haber. Alicia González, ¿cuándo considero un duelo como patológico? Ok. A ver, ya... iba a decirlo otra vez, pero que no nos escuchó, voy a repetir que los duelos son funcionales o no funcionales, son adaptativos o no adaptativos. Un duelo funcional o adaptativo es aquel que te permite continuar con tu vida, con todo el dolor y el sufrimiento que este duelo conlleva. Como te digo, hay días buenos, regulares, malos, muy malos, etcétera, pero vas caminando, vas funcionando, vas a tu trabajo, haces tu trabajo, tratas de convivir, tratas de estar con otras personas, etcétera. Cuando esto ya no ocurre, no quieres ver a nadie, no quieres trabajar, no quieres comer, no quieres dormir, y al inicio puede ser un proceso normal, pero conforme pasa tiempo, puede convertirse en un duelo no saludable o no funcional. Y aquí requieres ayuda terapéutica y él te dirá, el terapeuta, si requieres también algún tipo de ayuda médica, ¿sí? Por favor, no tengan miedo de pedir ayuda. Los seres humanos somos seres indigentes, somos seres necesitados, necesitamos unos de otros. En algún momento, alguien podrá recurrir a ti. Somos indigentes, seres necesitados. ¿Cómo superar la muerte de mis padres? Bueno, pues es igual, ¿no? Aquí lo interesante, no sé cuánto tiempo tengas, solo date cuenta que el duelo duele y que es un proceso normal, natural, que hay que atravesar, que hay que vivir. Las heridas físicas sanan de igual manera que las heridas emocionales.
Si tienes poco tiempo, seguramente la herida está ahí a flor de piel y necesitas de cuidado para poder salir adelante. ¿Qué pasa cuando sufres de una enfermedad que trunca tus sueños? Son muchas pérdidas. Una es la pérdida primaria. La muerte de mis padres, la muerte de mis hijos, ¿sí? Esa es la pérdida primaria. Pero la pérdida primaria conlleva muchas pérdidas secundarias. Esta pérdida de la cual tú me hablas, tienes como pérdidas secundarias expectativas, sueños, metas, logros, N cantidad de pérdidas. Son muchas. Detrás de toda pérdida siempre hay pérdida de expectativas. Yo te diría, haz un listado con todas las pérdidas secundarias que estás atravesando a raíz de tu enfermedad. Al inicio de esta plática hablé de algo muy difícil y es que en ocasiones nos toca aprender a vivir con la enfermedad. Nos toca aprender a vivir sin los seres queridos. Simplemente nos toca y no encontramos respuesta. Con el paso del tiempo, posiblemente podamos encontrar alguna respuesta. Quizá en este momento no la encontremos, pero con el paso del tiempo posiblemente las encontremos. ¿Ok? Claudia Vélez, ¿y qué pasa cuando sufres de una enfermedad? Patricia Mortera, mi esposo murió hace 1 año y a mi hijo lo secuestraron y mataron hace 5 meses. Las 2 pérdidas han sido diferentes, pero a veces entro en pánico por cómo mataron a mi hijo y el tiempo secuestrado. De ninguno me despedí. Aquí, importante hacer un ritual de despedida. Si puedes ver en el archivo de García López, la plática pasada hablé de cómo hacer un funeral virtual para poderte despedir. Es importante para que tu mente empiece a cerrar. Poco a poco, este sentimiento que te agobia de si habrás sufrido o no habrás sufrido, irá desapareciendo. Si no desaparece después de un tiempo prudente, 6 meses, 8 meses, busca ayuda también. ¿Okay? Busca un terapeuta que te acompañe en este proceso. ¿Ok? Israel José, ¿qué sucede y cómo sanamos ante la pérdida de un ser querido que aún no nace, pero que esperamos con gran anhelo? A ver, no entiendo de qué se trata, que dice la pérdida de un ser querido que aún no nace. ¿De qué manera lo puedes perder? ¿Fallecimiento o quizá no viva contigo? No sé cuál sea, me falta información, pero bueno, voy a suponer que a lo mejor van a ser, pero no va a vivir contigo y lo estás tomando como una pérdida. De igual manera, las pérdidas, unas son por muerte, otras son por separación de seres queridos, otras son por enfermedad, por jubilación, por migración. Estamos llenos de pérdidas, los seres humanos estamos llenos de pérdidas. No hay quién sí y quién no. Estamos llenos de pérdidas. Todo cambio en nuestras vidas implica y conlleva una pérdida, aunque los cambios sean agradables. El nacimiento de un bebé, uno dice, oye, qué maravilla, viene un bebé y seguramente trae torta debajo del brazo. Esto lo vamos mencionando. Sin embargo, lo primero que perdemos y que no regresa jamás es el sueño. Jamás. Que los padres me digan si no es verdad. Y es una situación muy agradable, porque es el nacimiento de un bebé. Sin embargo, todo cambio en nuestras vidas trae pérdidas. Y con esto me voy despidiendo de ti, te voy agradeciendo o te agradezco, honro tu vida por estar presente el día de hoy aquí. Te agradezco el que nos sigas premiando con tu confianza, con tu asistencia a estas conferencias. Y nuevamente te envío un abrazo contenedor que te sostenga para poder caminar en este desierto personal. Hasta pronto. Muchas gracias, María del Carmen Castro. Siempre muy valiosas sus conferencias. Estoy seguro que a toda la gente que presenció
tu valiosa plática, se llevan algo valioso, una herramienta, un recurso para poder hacer frente a esto que estamos viviendo o que están viviendo. Tengo 2 anuncios importantes para todos ustedes. Dentro de 2 semanas, el jueves 25 de febrero, tendremos nuevamente una conferencia con esta misma temática, una charla que tiene la misma finalidad, el poder estar con ustedes a través de esta herramienta que son estas videoconferencias, para poder estar cerca de todas las personas que requieren de esta ayuda que en J. García López estamos muy contentos de poder estarla brindando. Y un poquito en relación a todas las personas, mucha gente ha escrito sobre cómo poder rendir homenaje a las personas que desafortunadamente fallecieron por COVID, personas que, como escuchamos, no pudieron llevar a cabo una despedida como lo dictan nuestros usos y costumbres. En J. García López estamos abriendo la posibilidad de aquellas personas que fallecieron por COVID. Hay familias que ya lo están haciendo, estamos velando, estamos realizando homenajes en donde las familias se reúnen con las cenizas presentes de nuestro ser querido. Si bien no está el cuerpo presente, está en esencia y está en las cenizas los restos de nuestro ser querido. Y es una manera en la que J. García López, a todas las personas que deseen llevar a cabo esta despedida, pueden comunicarse a nuestras líneas de asistencia 5705-6000 o el número 800 Funeral, en donde pueden pues conocer las diferentes opciones que tenemos para todos ustedes y poder llevar a cabo estas despedidas, o como bien lo decía Mari Carmen, recurrir a estos funerales virtuales que se pueden hacer en casa. Tenemos diferentes opciones, llevar los homenajes a domicilio. Las familias es importante, poderse reunir, y en J. García López lo entendemos y tenemos seguramente alguna solución para reconfortar estas despedidas. Agradezco la atención a esta conferencia. María del Carmen, nuevamente, muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Su servidor, Licenciado Manuel Ramírez, director general de J. García López. Buenas tardes, buenas noches.